Crees que conoces los límites del amor maternal. ¿Piensas que sabes hasta dónde puede llegar una mujer para proteger a sus hijos? Hoy te voy a contar la historia más perturbadora que jamás haya llegado a este canal. Una confesión que me ha quitado el sueño durante semanas y que estoy segura va a cambiar para siempre tu forma de ver la maternidad, la venganza y la justicia. Yo soy Elena, tengo 73 años y durante 50 años guardé un secreto que hoy voy a compartir contigo. Un secreto tan oscuro, tan terrible, que incluso ahora mientras te hablo mis manos tiemblan al recordar lo que hice. Porque sí, yo cociné a mis propios hijos y se los serví de cena a mi esposo. Pero antes de que me juzgues, antes de que cierres este video horrorizada, déjame contarte por qué lo hice. Déjame contarte la verdad completa. Corría el año 1972 cuando me casé con Roberto. Era un hombre apuesto, trabajador, de esos que te hacen sentir segura al caminar a su lado. Yo tenía apenas 19 años y él 25. Creía que había encontrado al amor de mi vida, al hombre con quien envejecería rodeada de hijos y nietos. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Los primeros años fueron hermosos, te lo confieso. Roberto trabajaba en la fábrica de textiles del pueblo y yo me dedicaba al hogar. Éramos la pareja perfecta, al menos en apariencia. Todos nos envidiaban. «Qué suerte tienes, Elena», me decían las vecinas. «Un marido así no se encuentra todos los días». Si hubieran sabido lo que se escondía detrás de esa fachada de hombre perfecto. En 1974 nació mi primer hijo, Miguel. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y mejillas sonrosadas. Roberto parecía estar en las nubes. Jugaba con él, lo cargaba, le cantaba canciones. «Voy a hacer de este niño un hombre de verdad», decía con orgullo. 2 años después llegó Carmen, mi pequeña princesa. Roberto también la adoraba, o eso creía yo. Pero cuando los niños empezaron a crecer, algo cambió en Roberto. Algo siniestro, algo que me heló la sangre la primera vez que lo vi. Miguel tenía apenas 4 años cuando su padre comenzó a castigarlo de maneras que no eran normales. No hablo de una nalgada o un regaño. Hablo de castigos que dejaban marcas, de gritos que despertaban a los vecinos, de una crueldad que no tiene nombre. «Los hijos hay que educarlos con mano dura», me decía cuando yo intentaba intervenir. «Tú eres demasiado blanda, Elena. Así no van a hacer nada en la vida». Pero yo veía el miedo en los ojos de Miguel. Veía cómo se escondía detrás de mí cada vez que escuchaba los pasos de su padre. Veía las marcas en su cuerpecito, las lágrimas que derramaba en silencio. Con Carmen era diferente, pero no mejor. Roberto nunca la golpeó, pero había algo en la forma en que la miraba que me ponía la piel de gallina. Algo enfermizo, algo que una madre reconoce por instinto. Empecé a notar que la bañaba más tiempo del necesario, que se quedaba más rato del normal cuando la arropaba por las noches. Mis sospechas se confirmaron una tarde de domingo, cuando llegué temprano de casa de mi hermana. Los encontré en la habitación de Carmen. Mi niña estaba llorando y Roberto estaba haciendo cosas que un padre jamás debería hacer. Cosas que me partieron el alma y me llenaron de una rabia que no sabía que podía existir. Grité, lo aparté, abracé a mi hija, pero él me miró con esos ojos fríos que había aprendido a temer y me dijo: «Si dices algo, si te atreves siquiera a insinuarlo, te mato. Y después mato a los niños. ¿Me entiendes, Elena?» Esa noche no pude dormir. Esa noche empecé a planear lo que tendría que hacer, porque una madre que no puede proteger a sus hijos no es madre. Y yo iba a proteger a los míos, costara lo que costara. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Roberto siguió abusando de Carmen, cada vez más descarado, cada vez más cruel. Miguel vivía aterrorizado, y yo me convertí en una mujer que ya no reconocía, una mujer capaz de cualquier cosa, una mujer que había tomado la decisión más terrible de su vida. Pero había algo que Roberto no sabía, algo que descubrí por casualidad y que cambiaría todo para siempre. Me escuchas con atención, y eso me alivia, porque lo que viene ahora necesita que entiendas cada palabra, cada pausa, cada respiración entrecortada que me sale del alma. Lo que Roberto no sabía es que yo había empezado a documentar todo, cada golpe, cada grito, cada vez que se encerraba con Carmen.
Tenía una libreta escondida debajo del colchón donde anotaba fechas, horarios, descripciones exactas de lo que hacía con mis hijos. También había descubierto algo más. Roberto no trabajaba solamente en la fábrica de textiles. Tenía otro trabajo, uno que mantenía en secreto. Un trabajo que me explicaba de dónde salía el dinero extra que a veces aparecía en casa y por qué ciertos domingos desaparecía durante horas sin explicación. Mi vecina, doña Mercedes, una mujer de lengua suelta pero corazón noble, fue quien me abrió los ojos una tarde mientras tomábamos café en su cocina. Elena, me dijo bajando la voz, no sé si debería decirte esto, pero he visto a Roberto saliendo de casa de la viuda Contreras, y no una vez, sino muchas. La viuda Contreras vivía al final de la calle, una mujer mayor que había enviudado hacía 3 años. Esa misma noche, cuando Roberto llegó tarde a casa con olor a perfume barato y las camisas desarregladas, lo confronté. ¿Dónde has estado?, le pregunté tratando de mantener la voz firme. Su reacción me confirmó todo. Me golpeó tan fuerte que caí al suelo y me sangró la nariz. No vuelvas a preguntarme nada, me dijo. Tú no eres nadie para cuestionarme. Pero yo ya no era la misma Elena de antes. La Elena que se callaba, que obedecía, que creía en los cuentos de hadas. Esta nueva Elena había empezado a planear, y cada golpe, cada humillación, cada vez que lastimaba a mis hijos, solo fortalecía mi determinación. Fue entonces cuando decidí seguirlo. Una tarde que Roberto dijo que tenía que hacer horas extras, yo dejé a los niños con mi hermana y lo seguí a distancia. No fue a la fábrica. Fue directo a casa de la viuda Contreras, pero no se quedó allí. Siguió caminando hasta llegar a una casa que yo no conocía, en las afueras del pueblo. Lo que vi esa noche me heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Roberto no estaba solo. Había otros hombres, hombres que yo reconocía del pueblo. Hombres respetables, padres de familia como él. Y había niños, niños que no conocía, niños que lloraban, niños que... Dios mío, aún no puedo terminar de decir lo que vi sin que se me revuelva el estómago. Corrí a casa, vomité hasta quedar vacía, y esa noche tomé la decisión final. Roberto no era solo un abusador, era parte de algo mucho más grande, algo mucho más siniestro. Y yo no podía permitir que mis hijos siguieran siendo parte de ese infierno ni un día más. Los siguientes días fueron una actuación constante. Roberto llegaba a casa y yo le sonreía, le servía la cena, actuaba como la esposa perfecta. Pero por las noches, cuando él dormía, yo trabajaba en mi plan. Un plan que me haría parecer una mujer enloquecida, pero que salvaría a mis hijos de una forma que él jamás podría imaginar. Permíteme hacer una pausa aquí, porque sé que esto es difícil de escuchar. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que hay historias que necesitan ser contadas por duras que sean. Te voy a pedir algo. Dale me gusta a este video. Sé que suena extraño pedírtelo en medio de una confesión como esta, pero necesito que más mujeres escuchen lo que estoy contando. Necesito que sepan que a veces el amor maternal puede llevarnos a lugares que jamás creímos posibles. Y si aún no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Mira, es muy fácil. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Es importante que lo hagas porque historias como esta, historias reales de mujeres reales, necesitan llegar a quienes más las necesitan, a las madres que están viviendo su propio infierno y creen que no hay salida. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre, y aunque han pasado 50 años, todavía me pregunto si era la única salida posible. La mañana del viernes 13 de octubre de 1976 cambió mi vida para siempre. Roberto había salido temprano, como siempre los viernes. Decía que tenía reunión en la fábrica, pero yo ya sabía la verdad. Los viernes eran sus días especiales, sus días de libertad para hacer lo que quisiera sin que nadie lo molestara. Esa mañana desperté a Miguel y a Carmen más temprano que de costumbre. Vamos a hacer algo especial hoy, les dije con una sonrisa que me dolía en el alma. Vamos a hacer galletas para papá. Carmen aplaudió emocionada. Mi pobrecita no sabía lo que su padre le había estado haciendo todas esas noches. Miguel, mi niño inteligente, me miró con esos ojos sabios que tenía desde muy pequeño. Mami, me dijo,
¿Por qué lloras? No me había dado cuenta de que las lágrimas ya corrían por mis mejillas. No lloro, mi amor, le mentí. Es que estoy muy feliz de pasar este tiempo con ustedes. Preparamos la masa juntos. Carmen se encargó de mezclar los huevos, Miguel de agregar la harina. Yo los miraba trabajar, grabando cada gesto en mi memoria, cada risa, cada momento de inocencia que les quedaba, porque sabía que después de esa noche nada volvería a ser igual. Mientras las galletas se horneaban, les di un té especial que había preparado. Es para que duerman bien esta siesta, les expliqué. Mañana va a ser un día muy largo. No era mentira. Había molido varias pastillas para dormir que tenía guardadas desde que el médico me las recetó para la depresión. Lo suficientes para que durmieran profundo, muy profundo, sin sentir dolor. Los abracé mientras se quedaban dormidos en el sofá. Les canté las canciones de cuna que más les gustaban. Les dije cuánto los amaba, cuánto habían significado para mí, cómo habían sido lo mejor de mi vida. Miguel se durmió con una sonrisa en los labios. Carmen murmuró, «Te amo, mami», antes de cerrar sus ojitos para siempre. Lo que hice después, Dios mío, ni siquiera ahora, tantos años después, puedo creer que fui capaz de hacerlo. Pero cuando eres madre, cuando has visto a tus hijos sufrir de la manera más terrible posible, descubres que no hay límites para el amor maternal. No hay barreras que no puedas cruzar para protegerlos. Los llevé a la cocina. Con las manos temblando, pero con el corazón firme, hice lo que tenía que hacer. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que no necesitas visualizar, pero sí te voy a decir que durante todo el proceso les hablé, les pedí perdón, les expliqué por qué era la única manera de salvarlos de lo que les esperaba. Cociné durante horas. Preparé el guiso favorito de Roberto, ese que siempre me pedía los fines de semana. Agregué las especias que más le gustaban, las hierbas que cultivaba en el jardín trasero. Todo tenía que estar perfecto, todo tenía que ser como él esperaba. Cuando Roberto llegó esa noche, la casa olía deliciosa. «¿Dónde están los niños?», preguntó mientras se quitaba la chaqueta. «Durmiendo», le dije. «Los llevé donde mi hermana porque quería prepararte una cena especial. Solo tú y yo esta noche». Se sentó a la mesa con esa sonrisa arrogante que tanto había llegado a odiar. «Huele increíble, Elena», me dijo. «Hacía tiempo que no cocinabas tan bien». Empezó a comer con apetito, elogiando cada bocado, pidiendo que le sirviera más. «Está delicioso», repetía una y otra vez. «¿Qué le pusiste diferente?» «Amor», le respondí. Le puse mucho amor. Comió 2 platos completos. Se chupó los dedos. Me felicitó como no lo hacía desde nuestros primeros años de matrimonio, y yo lo observaba, sin tocar mi plato, grabando en mi memoria cada gesto, cada palabra de satisfacción. Cuando terminó, cuando se recostó en la silla con esa expresión de hombre satisfecho, le serví el postre. Las galletas que habíamos hecho Miguel, Carmen y yo esa mañana. «Los niños las hicieron especialmente para ti», le dije. «Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Porque lo que le dije a Roberto después de que terminara esa última galleta iba a cambiar todo para siempre. Roberto se terminó la última galleta y se limpió las migajas de los labios con servilleta. «Diles a los niños que estuvieron deliciosas», me dijo recostándose en la silla. «Aunque Miguel todavía cocina como niña, tendré que enseñarle a ser más hombre». Esas palabras fueron como un cuchillo en mi pecho, pero mantuve la compostura. «Roberto», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «tengo algo que decirte». Él me miró con esa expresión aburrida que ponía siempre que yo trataba de hablar de algo serio. «¿Ahora qué, Elena? ¿Más quejas sobre los niños?» «No», le respondí sirviéndome un vaso de vino. «Quiero contarte sobre la cena que acabas de comer». Roberto se rió. «¿Qué tiene de especial? Estaba buena, pero tampoco es para tanto». Tomó el vaso de vino que le había servido y bebió un sorbo largo. «Aunque reconozco que la carne estaba más tierna que de costumbre. ¿Dónde la compraste?» «No la compré», le dije. «¿Y entonces
Por primera vez en años, vi cómo cambiaba su expresión. ¿Qué quieres decir con que no la compraste? Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Afuera ya era de noche, y las luces de las casas vecinas se veían como pequeños ojos observándonos. Roberto, ¿sabes qué significa ser madre? ¿Sabes lo que una madre es capaz de hacer para proteger a sus hijos? Elena, deja de hablar en acertijos y ve al grano. Su voz ya sonaba diferente, más tensa. Muy bien, le dije volteándome para mirarlo a los ojos. La carne que acabas de comer, la carne que tanto te gustó, la carne que dijiste que estaba más tierna que nunca, eran Miguel y Carmen. El vaso de vino se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el suelo. ¿Qué dijiste? Su cara se había puesto completamente pálida. Lo que escuchaste. Te comiste a tus propios hijos. Cada bocado que diste, cada vez que dijiste que estaba delicioso, cada vez que pediste más, estabas comiéndote a Miguel y a Carmen. Roberto se levantó de la silla tan rápido que la tiró. «¡Estás loca!», gritó. «¡Estás completamente loca! ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están Miguel y Carmen?» «En tu estómago», le respondí con una tranquilidad que me asustó. «Donde ya no pueden sufrir más, donde ya no puedes hacerles daño, donde finalmente están a salvo de ti». Corrió hacia las habitaciones, gritando los nombres de los niños. Los buscó debajo de las camas, en los armarios, en el jardín. Gritaba como un animal herido, y yo lo seguía en silencio, observando su desesperación. «Devuélvemelos», me gritó cuando regresó a la cocina. «Devuélveme a mis hijos». Se me acercó con los puños cerrados, pero yo no me moví. «Tus hijos», le dije, «nunca fueron realmente tuyos. Los maltrataste, los humillaste, abusaste de Carmen de las maneras más terribles. Los convertiste en tus víctimas. Yo solo los liberé. «Llamaré a la policía», gritó dirigiéndose al teléfono. «Te van a meter presa por el resto de tu vida». «Hazlo», le dije. «Llama a la policía. Pero antes déjame contarte algo más que tal vez quieras saber». Se detuvo con la mano en el auricular. «¿Qué más puede haber después de esto? Yo sé lo de la casa en las afueras del pueblo. Sé lo de los otros hombres. Sé lo de los otros niños». Roberto se quedó completamente inmóvil. «Sé que no eres solo un abusador, Roberto. Sé que eres parte de algo mucho peor». «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. «Claro que sabes. Y yo tengo pruebas, fotos, fechas, nombres, todo anotado, todo documentado. Si llamas a la policía, si me denuncias, yo voy a contarles todo lo que sé. Van a investigar, van a encontrar a los otros, van a destrozar tu pequeña red de depravados». Roberto soltó el teléfono. Sus manos temblaban como hojas al viento. «Elena, por favor, ahora», le dije, «tienes una decisión que tomar. Puedes llamar a la policía y arriesgarte a que se descubra toda la verdad. O puedes irte de aquí esta misma noche y nunca volver. Desaparecer para siempre. ¿Y los niños qué? Los niños están donde tenían que estar, a salvo de ti para siempre». Roberto me miró con una mezcla de horror y comprensión que nunca olvidaré. Sabía que había perdido. Sabía que no tenía opciones. Sabía que por primera vez en su vida, alguien había sido más inteligente que él. Pero había algo que él no sabía. Algo que yo había guardado como mi último secreto. Algo que cambiaría toda esta historia de una manera que ni él ni tú podrían imaginar. Roberto se quedó parado en medio de la cocina, como un hombre que acabara de recibir una sentencia de muerte. Las lágrimas corrían por su cara, pero yo ya no sentía compasión por él. Durante demasiados años había visto llorar a mis hijos por su culpa. «Elena», me suplicó, «por favor, dime que no es verdad. Dime que los niños están escondidos en algún lugar. Dime que esto es solo una pesadilla». Lo miré fijamente y le dije, «La pesadilla la vivieron Miguel y Carmen todos estos años. Ahora les toca descansar en paz». Esa noche Roberto hizo su maleta en silencio. Empacó solo lo indispensable, algo de ropa, sus documentos, el dinero que tenía escondido en la casa. No me dirigió la palabra, no me preguntó nada más. Sabía que había perdido, que no tenía otra salida. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró por última vez. «Eres un monstruo, Elena», me dijo. «Un monstruo peor que yo». «Tal vez», le respondí, «pero soy un monstruo que protegió a sus hijos.
Tú fuiste un monstruo que los destruyó. Se fue esa misma madrugada. Nunca más volví a verlo. Nunca más supe de él. Para el pueblo, Roberto había abandonado a su familia. Los vecinos me compadecían, me ayudaban, me decían que era mejor así, que un hombre como ese no merecía una familia. Al día siguiente reporté la desaparición de Miguel y Carmen a la policía. Les dije que habían salido a jugar al bosque y no habían regresado. Organizaron búsquedas masivas. Todo el pueblo se volcó para ayudar a encontrar a mis pobres niños perdidos. Yo lloré frente a las cámaras. Supliqué por su regreso. Actué como la madre desesperada que todos esperaban que fuera. Nunca los encontraron, claro. ¿Cómo iban a encontrarlos? Los años pasaron. Me convertí en la viuda trágica del pueblo, la mujer que había perdido todo. Primero a su marido infiel, después a sus hijos desaparecidos. La gente me admiraba por mi fortaleza, por cómo había logrado seguir adelante a pesar de tanto dolor. Pero había algo que nadie sabía, algo que no le había dicho ni siquiera a Roberto esa noche terrible. Un secreto que había guardado durante todos estos años y que ahora, al final de mi vida, necesito confesar. Miguel y Carmen nunca murieron. Sí, me escuchaste bien. Mis hijos están vivos. Siempre estuvieron vivos. Esa mañana del viernes 13 de octubre, cuando les di el té con las pastillas para dormir, no les di suficiente para matarlos. Les di lo justo para que durmieran profundo durante muchas horas, pero no para lastimarlos. Los llevé a casa de mi hermana Rosa, que vivía a 3 horas del pueblo. Rosa, que nunca tuvo hijos y que siempre había amado a Miguel y Carmen como si fueran suyos. Le conté parte de la verdad, que Roberto abusaba de los niños, que era peligroso, que necesitaba sacarlos de ahí para siempre. No le conté sobre la red de abusadores. No le conté sobre mi plan completo. Solo le dije que necesitaba que cuidara a los niños hasta que yo pudiera resolverlo todo. Rosa aceptó sin hacer preguntas. Cambió sus nombres, los inscribió en una escuela nueva, les creó una vida completamente diferente. Miguel se convirtió en David, Carmen se convirtió en Ana. Para el mundo, eran los hijos adoptados de mi hermana soltera. Pero entonces, ¿qué fue lo que cociné esa noche? ¿Qué fue lo que Roberto se comió con tanto placer? Carne de cerdo. Simple carne de cerdo que compré en el pueblo vecino, condimentada de manera especial, preparada para que tuviera una textura diferente. Roberto estaba tan ebrio de poder, tan seguro de sí mismo, que cuando le dije que se había comido a sus hijos, simplemente me creyó. Su culpa, su horror ante lo que había hecho con los niños, le hizo creer que merecía ese castigo. Su mente enfermiza aceptó que fuera posible, que una madre pudiera llegar a esos extremos. Y en su desesperación, en su pánico, nunca se le ocurrió dudar de mis palabras. Los años siguientes los pasé visitando a mis hijos en secreto. Rosa vivía lo suficientemente lejos como para que nadie del pueblo la conociera. Yo viajaba una vez al mes con la excusa de visitar la tumba de mis padres, pero en realidad iba a ver a Miguel y Carmen crecer, ir a la escuela, hacer amigos, tener la infancia normal que Roberto les había robado. Los vi graduarse de la secundaria. Vi a Carmen casarse con un hombre bueno que la adora. Vi a Miguel convertirse en médico. Tengo 4 nietos que me llaman tía Elena y que no saben que soy su abuela. Ellos creen que sus padres son huérfanos, que fueron adoptados por mi hermana cuando eran pequeños. Miguel y Carmen nunca supieron toda la verdad. Rosa les dijo que su padre era peligroso, que había amenazado con matarlos, que por eso tuvieron que escapar y cambiar de identidad. Ellos crecieron creyendo que yo, su madre, había muerto en un accidente poco después de que se fueran con Rosa. Ahora estoy aquí, 73 años después, contándote esta historia porque necesito que alguien sepa la verdad completa antes de que me muera. Porque durante 50 años el pueblo me ha visto como la víctima perfecta, la madre sufrida que perdió todo. Pero yo nunca fui la víctima. Yo fui quien tomó control. Yo fui quien planeó todo. Yo fui quien manipuló a Roberto hasta hacerlo creer que se había comido a sus propios hijos. Yo fui quien lo destruyó psicológicamente tan completamente que prefirió huir antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Fui una heroína que salvó a sus hijos de un destino terrible.
¿O fui una manipuladora que torturó mentalmente a un hombre, haciéndole creer que había cometido canibalismo? La verdad es que ya no lo sé. Lo que sí sé es que mis hijos están vivos, están bien, y nunca más sufrieron en las manos de su padre. Lo que sé es que Roberto desapareció para siempre, y con él desapareció la amenaza para otros niños. Pero también sé que he vivido con esta mentira durante 50 años, que he permitido que todo un pueblo me tenga lástima por una tragedia que nunca ocurrió, que he construido mi vida sobre el engaño más elaborado que podrías imaginar. Tuve razón en hacer lo que hice. Era la única manera de salvar a mis hijos, o pude haber encontrado otra solución que no implicara destruir psicológicamente a Roberto, sin importar lo terrible que fuera como persona. Estas son preguntas que me he hecho durante décadas y que seguiré haciéndome hasta el día que me muera, porque el amor maternal puede llevarte a hacer cosas increíbles, pero también puede convertirte en alguien que no reconoces. Ahora tú tienes toda la verdad. Tú decides si fui la madre que hizo lo necesario para proteger a sus hijos, o si fui la mujer que se convirtió en algo peor que aquello contra lo que luchaba. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar, dale me gusta a este video. Hazlo apretando ese botón con el dedo hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias reales como esta, suscríbete al canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es muy importante que lo hagas, porque historias como estas necesitan ser contadas. Déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Has vivido algo similar? ¿Tienes alguna historia que quieras que contemos aquí? Todos los días estamos aquí esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias reales de mujeres reales que han vivido lo inimaginable. Y recuerda, a veces la verdad es más compleja de lo que parece, y el amor maternal puede llevarnos por caminos que jamás creímos posibles de recorrer.